La tarde enciende en mí ideas que me conectan con el pasado. Busco referencias, puntos en común en una línea de tiempo, en la que coinciden eventos modificadores. La vida es eso, algo inevitable que sucede, y frente a ello las decisiones se vuelven axiomas, y los hechos la realidad vestida de verdad. La gruta de Intihuasi es un lugar que atrapa la magia de milenios. Es como si todo el pasado estuviese guardado en una memoria acumulativa y permanente. Es hora de comenzar a recorrer este camino, en donde los años son los protagonistas. Daniel, ¿por dónde empezamos para hablar de la gruta de Intihuasi? Bueno, principalmente teníamos que hacer una introducción básica, que San Luis es una provincia polifacética y donde encontrás todos los ambientes. Y la gruta tal vez sea el actor principal porque se ubica en la parte central, en el departamento Pringles, a 100 kilómetros de la ciudad capital, a una altura de 1534 metros sobre el nivel del mar, y ese fue el mejor refugio que tuvo el hombre primitivo de San Luis. Fundamentalmente porque el primer hombre que aparece en nuestro terruño era nomadista, cazador-recolector, y la gruta, que se ubica en altura, fue ocupada siempre en la veranada, en tiempo estival. No tenemos que olvidar que hace 8.000 años atrás había otro clima, que era un postglacial húmedo, y el frío marcaba. Entonces el hombre tenía que caminar en busca de la caza, que era una fauna tal vez diferente a la de hoy día, y para buscar los alimentos de recolección en las zonas bajas, como por ejemplo San Francisco. ¿Cómo se podría ordenar los pueblos que habitaban esta zona? San Luis tiene 4 momentos poblacionales importantes. Y el primer poblamiento de cazadores-recolectores que pertenece a la prehistoria sudamericana es un pueblo que viene bajando de Venezuela. Y este primer pueblo que habita la gruta ha dejado una gran manifestación cultural a través de los materiales y los trabajos realizados, como por ejemplo las puntas de flechas lanceoladas, que miden entre 5 y 10 centímetros. Ese es un rasgo típico de este pueblo, que es netamente de cazadores-recolectores. Y la gruta es uno de los yacimientos más importantes a nivel Argentina de la prehistoria nuestra. ¿Qué nombre tenía ese pueblo? Allá en Pitín va a colocar el doctor Re González, que en la traducción dice sitio de los muertos. Ah, sí, somos sí. Y este pueblo es importante para saber los primeros pobladores de San Luis. Y la gruta cumple esa función. Y no es solamente la gruta, sino que alrededor, que es muy amplia la zona, han quedado vestigios importantes. Tenemos que saber que dentro de la distribución cultural, que es las pinturas rupestres, hay más de 5.000 en San Luis. Y vos tenés que saber que hay poquitos grabados. La mayoría son pinturas, y las pinturas las podés clasificar en geométrica, antropomorfa, zoomorfa, místicas, y los colores son 5. Son rojos, son ocres, son naranjas, blanco y negro. ¿Con qué material estaba pintado eso? Es buena la pregunta. Por ejemplo, los rojos, yo de haber pensado, investigado,
Encontramos ahí en la parte central, cerca del Paso del Rey, que es la angostura, encontramos óxidos de hierro. Y el óxido de hierro se muele y se mezcla con la orina del hombre que hace de fijador. Y eso prevaleció y ha quedado. Y no tenemos que olvidar que ahí nos dejaron un mensaje que dice cómo vivir en armonía con la naturaleza. La gruta me dejó un mensaje de cómo revalorizar el medio y cuidar todos los recursos naturales que los necesitamos para el mañana, para las nuevas generaciones. Y este hombre no erosionó nada, no era un hombre que vino a erosionar, como los mayas. Este hombre convivió con la naturaleza y la respetó. Yo creo que es el mejor, a modo sintético. La gruta podríamos hablar muchos días. Y termino y te digo, un día un hombre me preguntó que venía mandado y le dijeron que en la gruta había un hotel de 5 estrellas. Y yo le contesté que no, que la gruta tenía 1 millón de estrellas. El tiempo es una fracción relativa. Hay un punto donde es difícil imaginar la vida como la conocemos. La ciencia avala y nos permite retroceder tanto como nuestra mente pueda. La gruta de Intihuasi es uno de esos testigos silenciosos de siempre. Ariel, ¿me puedes contar un poquito de las grutas de Intihuasi? Primero, en el ambiente en el que estamos en San Luis, muy semejante al de Córdoba, La Rioja y todo eso, es lo que conocemos como las Sierras Pampeanas. Las Sierras Pampeanas es lo que los geólogos llamamos una provincia geológica. ¿Qué es esto? Bueno, así como existen las provincias geográficas, digamos, también los geólogos hemos tomado esta palabra prestada y hablamos de provincias geológicas, que son como unidades que tienen características similares, historias geológicas comunes. Y es una zona que tiene una historia muy larga, que tiene más de 500 millones de años de historia, digamos, o sea, mucho tiempo, que han pasado una serie de procesos y que en su etapa final se relaciona, digamos, su historia final se relaciona con la cordillera de los Andes. ¿Y por qué se relaciona esta etapa con la cordillera de los Andes? Porque el mismo proceso que levanta toda la cordillera de los Andes también levanta las Sierras Pampeanas y las pone más o menos en el lugar en el que están. Digo que tiene una historia de 500 millones de años. Esta historia, que es la historia andina de las Sierras Pampeanas, es una historia de unos 10, 15 millones de años. Es decir, en esta última época de 10, 15 millones de años, que si bien en términos humanos es mucho, en términos geológicos es poco. Y entonces en este último periodo las sierras se levantan. Y junto con ese levantamiento de la sierra, en algunos lugares, en muy pocos lugares, aparecen unas rocas volcánicas que están asociadas a procesos volcánicos. Pero no son muy abundantes, sino que son pequeñas manifestaciones de rocas volcánicas de esta edad, jóvenes y andinas. Y estas rocas volcánicas llaman la atención incluso a cualquiera, porque si uno va de San Luis, por ejemplo, hacia el Trapiche, pasa por un lugar ahí que le llaman Alto Grande, que justamente porque es una zona alta, elevada. Si uno mira hacia el norte y mira hacia el noreste, va a ver toda una serie de elevaciones que son justamente estas rocas volcánicas. Uno ve bien a la derecha el Morro y sigue y va viendo toda esta sierra hasta ver las últimas que aparecen cerca de Carolina, que sería el Cerro Tomolasta en Carolina. Pero tiene que ver con ese proceso geológico andino, que es lo que genera todas estas rocas volcánicas, que se destacan en el relieve, y después un proceso más joven aún de erosión particular que ha generado la gruta o la cueva. Eso va desgastando hasta generar la gruta. Sí. Si uno mira estas rocas volcánicas que te menciono, tienen una forma de erosionarse bastante particular, se van rompiendo, se van haciendo como huecos redondeados que tienen que ver con sus características físicas, y entonces probablemente ese hueco se fue agrandando y eso dio origen a esta caverna o esta gruta más grande, digamos. Tiene también, el material es un material que nosotros llamamos isótropo, es decir, un material que no tiene como el vidrio. O sea, cuando uno rompe un vidrio, el vidrio se rompe por cualquier lado,
Por ejemplo, si uno rompe una madera, la madera no se rompe por cualquier lado, se rompe por la por veta. la veta, tal cual. Exactamente. Bueno, estas rocas son rocas más parecidas al vidrio en ese sentido, no tienen una orientación preferencial. Entonces cuando se erosionan, se van rompiendo, lo van haciendo de forma redondeada y se van desgastando de esa manera y van generando formas redondeadas y también huecos redondeados, digamos. Si uno mira los cerros por ahí cerca, esos mismos cerros volcánicos, ve como pequeñas grutas más chiquitas, Eso te iba a decir. así erosionadas y con formas redondeadas. Uno como turista va a la Gruta Intihuasi y tiene un ojo para verla, ¿no? ¿Cómo es tu mirada cuando vas a pasear a esos lugares donde se ligan a tu trabajo? ¿Cómo es tu ojo? Porque no puedes sacarte encima, sí. Uno, claro, o sea, el trabajo. Uno tiene ese defecto profesional a veces, que uno va al campo y a veces me pasa, ¿y esta roca cómo será? ¿Cómo se habrá formado? Pero a veces uno va con la familia, con amigos que no son geólogos, y entonces dicen, pues, en vez de disfrutar de esto, se pone a ver de qué Es se trata. imposible, ¿no? Claro. El ojo ya está entrenado por eso. Uno ¿no? sí, uno cae a veces, pero a veces trata de salir un poco y decir, bueno, a ver, no nos preocupemos tanto de cómo, y disfrutemos del lugar lindo, del paisaje y del espacio y de la gente con la que uno va, y no meterse tanto en la geología. Del trabajo. Porque si no, a veces uno se pone también... Te absorbe. Sí, pero es difícil abstraerse, digamos, de eso. Uno siempre quiere poner la mirada geológica también. La historia de la vida pasa por delante de mí en forma de flashback. Rápidamente busco parámetros que me ayuden a entender el principio de todo. Me siento minúsculo, fugaz. Es en ese momento que advierto que la naturaleza es la madre de todo. El hombre como especie ocupa una fracción de tiempo muy pequeña en relación al entorno que lo rodea.